anatomía, pero en los diferentes métodos imagenológicos que vamos a utilizar. Entonces, por ello vamos a iniciar con lo que corresponde a la radiografía. Las indicaciones para realizar este estudio van a ser la observación y la evaluación de los distintos órganos que están dentro de la caja torácica, como van a ser los pulmones, vías respiratorias, corazón, estructuras óseas e incluso los vasos sanguíneos. Algunos signos o síntomas que nos pueden indicar hacia la realización de este estudio o alguna sospecha de estas patologías también pueden ser indicaciones como por ejemplo la tos persistente, disnea, dolor torácico, trauma, neumonía, insuficiencia cardíaca u otras patologías cardíacas. Enfisema, también sospecha de CA, colocación de tubos, incluso puede ser parte de un estudio de rutina frente a un chequeo prequirúrgico. Para saber si una radiografía está adecuadamente realizada, se deben tomar en cuenta estas 5 características que vamos a estudiar, que es la penetración, inspiración, rotación, aumento y angulación. En cuanto a la penetración, vamos a hablar un poco más de cada una de estas en las siguientes diapositivas, pero en sí la penetración va a identificarse a través de la observación de la columna vertebral por encima de la silueta cardíaca. La inspiración, cuando una radiografía se encuentra en una adecuada inspiración, esto nos ayudará a observar entre el arco costal posterior, entre el octavo, el noveno, inclusive hasta el 10º. Cuando un paciente no se encuentra en rotación, es decir, no se rota ni hacia la izquierda o hacia la derecha, esto nos ayudará observándose en la radiografía, puesto que las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales estarán equidistantes entre los extremos mediales de las clavículas. Cuando existe un aumento, esta característica sobre todo se va a relacionar con, con el tipo de proyección que realicemos. Entonces, puesto que un órgano, mientras más cercano esté al chasis, su tamaño será mucho más real y no existirá una magnificación como es en el corazón, que ya estudiaremos más adelante. Y la angulación, sobre todo, esta se va a decir que existe una correcta angulación cuando se observa la clavícula en forma de S y una sobreposición de esta entre la tercera y la cuarta costilla. Entonces vamos a hablar un poco más de cada una de ellas. En cuanto a la penetración, como habíamos dicho, se debe observar los cuerpos vertebrales, la columna en sí, tanto los cuerpos vertebrales, por encima de la silueta cardíaca. Y además se van a observar adecuadamente los hemidiafragmas. Sin embargo, como vemos en esta placa de la derecha, es una placa que está subpenetrada. Aquí no se va a poder observar adecuadamente la columna vertebral por encima de la silueta cardíaca y además el ángulo costofrénico izquierdo no va a estar visualizado. Esto nos puede orientar hacia una patología que el paciente no pueda presentarla, como podría ser en el caso de un derrame pleural. En este caso tenemos una placa sobrepenetrada, sería todo lo contrario, y aquí en cambio no nos deja observar adecuadamente los campos pulmonares con las estructuras que se pueden encontrar en él y con ello pudiéndonos igual orientar hacia patologías como por ejemplo un neumotórax. Cuando hablamos de la inspiración, un paciente que airea adecuadamente sus campos pulmonares nos ayudará con ello a observar tanto los arcos costales posteriores como los anteriores. En los posteriores vamos a visualizar hasta inclusive el 10º arco costal, como vamos a ver aquí, y luego ya hablando un poco más en estructuras óseas, vamos a saber las diferencias entre los arcos costales posteriores y los anteriores, pero ahora solo mencionamos la numeración. Y también se pueden observar incluso hasta el 6º arco costal anterior. Además, asimismo, se deben observar adecuadamente los ángulos costofrénicos cuando una placa se encuentra en adecuada inspiración. En esta placa de la derecha vemos una placa que no está en adecuada inspiración y por ello no se pueden contabilizar adecuadamente los arcos costales y también los ángulos costofrénicos estarán borrados. Esto también nos puede llevar hacia un diagnóstico falso de una patología. La rotación como tal, el paciente debería situarse totalmente paralelo al chasis y el rayo va a incidir perpendicularmente. Sin embargo, cuando existe una rotación del paciente con relación al chasis, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, esto va a alterar tanto los contornos de las estructuras como el corazón, los grandes vasos, el ilio e incluso los hemidiafragmas, como lo vamos a ver en estas imágenes. Vamos a borrar. Ya.
Como observamos en la imagen A es una imagen que corresponde a una adecuada rotación, donde las apófisis espinosas estarán totalmente equidistantes con el extremo medial de las clavículas. Sin embargo, en la imagen B, el paciente que se ha rotado hacia la derecha, las apófisis espinosas estarán mucho más cercanas a la porción medial de la clavícula izquierda. Y en caso de que el paciente girase o rotase hacia la izquierda, entonces estas apófisis espinosas se encontrarán mucho más cercanas a la porción medial de la clavícula contralateral, que sería la clavícula derecha. En cuanto al aumento, en sí un objeto mientras más cercano se encuentre al chasis, como ya había dicho, su tamaño guardará mucha más relación con el tamaño real y mientras más alejado tendrá una amplificación del tamaño. Es por ello que sobre todo en la silueta cardíaca se va a observar mucho más agrandada en las placas anteroposteriores que en las posteroanteriores. Aquí tenemos en la imagen derecha una placa anteroposterior y en la derecha una posteroanterior. Y a simple vista podemos ver que la imagen de la silueta cardíaca se encuentra mucho más agrandada, pero es por este fenómeno de la distancia en cuanto a la pared, tanto ya sea la pared anterior torácica con relación al tórax, que aquí se encontraría el corazón mucho más cercano al chasis, y en cuanto si el paciente se presenta en una posición en una proyección anteroposterior, donde la pared torácica posterior va en relación con el chasis, el corazón se encuentra mucho más alejado de este y va a magnificar su tamaño. En la angulación, como habíamos dicho, en un paciente que se encuentre en una posición vertical, erecta, los rayos van a incidir perpendicular a él, es decir, paralelos al suelo. Sin embargo, en algunas proyecciones que se pueden pedir bajo algunas indicaciones en específico, no va a existir estos rayos que vayan a ser perpendiculares como tal hacia el paciente, sino que pueden inclinarse. Y ello también, a pesar de que nos ayuda a evaluar algunas áreas en especial, nos puede distorsionar otras, como es en el caso de la proyección lordótica o también denominada picograma, que ya vamos a ver más adelante, donde si bien las estructuras están distorsionadas, nos ayuda a evaluar algunas áreas como los vértices, pero además podemos observar que las clavículas aquí está por encima de la primera costilla y no entre la tercera y la cuarta, que sería lo normal. Entonces, ¿cómo distinguir una placa ya sea póstero anterior o antero posterior? Esto es muy importante puesto que nosotros normalmente solo pedimos una placa estándar de tórax y la placa estándar de tórax corresponde a la placa póstero anterior. Esto quiere decir que los rayos inciden sobre la espalda del paciente. Como vemos en esta imagen, la pared anterior torácica del paciente estará en contacto con el chasis y los rayos inciden sobre la espalda. En tanto que en la placa anteroposterior es lo contrario, el paciente se encuentra enfrente hacia los rayos y penetra por la pared anterior del tórax, situándose en la pared posterior en contacto con el chasis, y esto nos va a dar distintas imágenes. Aquí vemos la posición del paciente, como ya mencioné. Y esto en la radiografía se va a traducir de la siguiente forma. Vamos a tener que estudiar estas 5 características que he puesto en este lado. Primero vamos a evaluar las clavículas, que este es un fenómeno que no siempre se cumple, pero nos puede ayudar a distinguir una postero anterior de una anteroposterior. En la placa izquierda corresponde a una postero anterior y como vemos, las clavículas tienen esta disposición en forma de V o más oblicua, y la placa anteroposterior, las clavículas cumplirán este patrón de situarse en forma horizontal. Las escápulas también debemos observarlas. Y me olvidaba mencionar que con esto de las clavículas, la disposición de las mismas, el campo pulmonar que se sitúa por encima de las mismas en una placa posterior será mucho mayor en comparación a una placa anteroposterior. Las escápulas en una placa anterior van a respetar los campos pulmonares, es decir, se sitúan por fuera del campo pulmonar. Sin embargo, en una placa anteroposterior podemos ver que invade el campo pulmonar y esto también nos puede dificultar un poco el estudio de la misma. La cámara gástrica en la placa anterior estará presente y en la anteroposterior puede que no esté presente. Esto también es algo que puede variar. Y la imagen cardíaca, como ya habíamos visto, sin embargo, en esta imagen no se puede observar por completo porque no es del mismo paciente. Sin embargo, como mencioné en la característica de amplificación, en una placa anteroposterior
la imagen cardíaca puede verse mucho más agrandada y esto también nos puede llevar a un falso diagnóstico de cardiomegalia, pero con ello ya vamos a estudiar más adelante lo que corresponde al índice cardíaco. Además, como ya dijimos, la placa estándar de tórax es la placa posterior-anterior. También podemos realizar placas complementarias y en este caso nos referimos a la radiografía de tórax lateral, donde podemos observar imágenes o estructuras que no se pueden observar adecuadamente en una radiografía posterior-anterior. Entonces aquí podemos observar un espacio claro retroexternal. Vamos a ver estructuras, como ya habíamos dicho, que no se van a observar, principalmente el esternón. Y también vamos a observar la región iliar con sus componentes. Ya vamos a ver en la siguiente imagen un poco mejor esto. Las fisuras, la columna torácica, vamos a verla mucho más detallada. No solo al cuerpo vertebral, la altura del mismo, incluso las apófisis y los pedículos. Y el diafragma también vamos a poder observar los ángulos costofrénicos y surcos costofrénicos posteriores. Entonces, en la radiografía lateral, como ya habíamos dicho, va a existir un espacio claro retroexternal que normalmente va a tener una característica en forma de media luna transparente situada entre el esternón y la aorta. Nos ayuda a, también deberíamos, identificar si existen, por ejemplo, en la región iliar algún tipo de masa. Las fisuras, como habíamos dicho, que estas van a ser delgadas, líneas muy delgaditas. Y el diafragma en sí, que como ya veremos más adelante, el diafragma derecho es mucho más alto que el diafragma izquierdo. Esta es una placa lateral donde podemos visualizar estas estructuras antes mencionadas, donde vamos a tener la silueta cardíaca, que ya veremos más adelante mucho más a profundidad, pero aquí vemos también las cisuras. La menor que tendrá una disposición mucho más horizontal y la mayor una disposición más oblicua, que normalmente nace desde la quinta vértebra torácica. Asimismo, vamos a ver los semidiafragmas, la distinción de altura entre algunos de ellos, y también vamos a poder ver la tráquea y lo que corresponde al bronquio lobar superior. Además, también, como habíamos dicho, las estructuras óseas que nos permite ver esta proyección lateral será el cuerpo vertebral, el pedículo y los arcos costales también. La proyección de cúbito supino, esta se va a utilizar más en pacientes que se encuentran encamados, que no pueden realizarse una proyección estándar de tórax. Sin embargo, esta nos va a dar una calidad no tan buena en comparación al estándar de tórax. Y además, se puede magnificar la estructura cardíaca. Asimismo, va a existir un desplazamiento de líquido y aire. O sea, no es tan buena, pero en caso de realizarla, esas serían algunas de las características que tendría. En el decúbito lateral, como vemos en la imagen, su nombre indica la posición que adopta el paciente y los rayos van a incidir por la espalda del mismo. En la indicación para realizar esta proyección va a ser principalmente la identificación del líquido libre. Cuando, por ejemplo, en una placa posterior-anterior tenemos duda si es un derrame o no, debido a que es una pequeña cantidad, podemos realizar este decúbito lateral, porque estos, ya sea líquido, por ejemplo, debido a la gravedad, va a encontrarse en la porción inferior y va a ser mucho más evidente en comparación a una placa posterior-anterior. Las placas oblicuas, ya sea la lateral derecha como la lateral izquierda, nos ayuda a identificar principalmente lo que corresponde a las fracturas óseas, sobre todo de los arcos costales. Entonces, en la placa oblicua lateral derecha tenemos algunas características, como por ejemplo que se encuentra anterior del campo pulmonar derecho, se encuentra sobrepuesto a la columna, como vemos aquí, se encuentra sobrepuesto. Además, las cúpulas diafragmáticas se encuentran una sobre otra, la derecha superior a la izquierda. La cámara gástrica, esta también se va a encontrar mucho más alejada en relación a la columna vertebral y la silueta cardíaca tiene un patrón alargado. Sin embargo, en la oblicua lateral izquierda tenemos otras características, como por ejemplo aquí las cúpulas van a estar entrecruzadas y no sobrepuestas, como habíamos visto en la anterior proyección. Además, la cámara gástrica, esta incluso puede estar superpuesta a la sombra de la columna y la silueta cardíaca toma una forma mucho más redondeada y no alargada como en la anterior. Pero como habíamos dicho, estas placas, como ven, nos ayuda a evaluar mucho más el trayecto de los arcos costales y es por ello que se va a requerir en caso de sospecha de una fractura costal.
La otra proyección que tenemos, que habíamos mencionado antes, es la de lordosis o el apicograma, que esta en sí va a ser indicada para el estudio tanto del lóbulo medio, la língula y los vértices de los pulmones. Aquí el paciente se encontrará en una posición anteroposterior. Como ya habíamos dicho, bueno, el rayo va a incidir sobre la pared torácica anterior, pero va a tener una inclinación de unos 45 grados en relación al chasis, y es esto para observar mejor estas estructuras superiores que habíamos dicho. Sin embargo, va a existir una distorsión del resto de estructuras que componen la caja torácica. La proyección de la expiración, bueno, esta se va a utilizar igual en algunos casos en específico. En el lado izquierdo tenemos una placa en adecuada inspiración y en expiración sería la del lado derecho. En la placa de expiración sobre todo se puede indicar en pacientes en los que queramos descartar procesos como un enfisema obstructivo. Entonces aquí se puede pedir este tipo de placa. Sin embargo, no siempre es ideal porque lo que habíamos dicho va a borrar los ángulos costofrénicos y entonces esto nos puede dar paso a una sospecha errónea. Entonces, ya teniendo en cuenta las características y las proyecciones que se pueden realizar en una radiografía estándar de tórax, vamos a explicar la anatomía que se encuentra en este estudio imagenológico a través de la interpretación de este algoritmo, por así decirlo. A, B, C, D, E, G, H. La A corresponde a la vía aérea, pero antes de evaluar la vía aérea, vamos a evaluar la calidad de la toma de la radiografía, que es todo lo que mencionamos antes. La B corresponde al tejido blando y al hueso. C de corazón, la D de diafragma y los ángulos costofrénicos, la E a los campos pulmonares, la G de burbuja gástrica y la H de los cilios pulmonares y mediastino. Entonces iniciamos con la A de vía aérea. La vía aérea en sí que vamos a evaluar en una radiografía estándar de tórax será la tráquea y los bronquios principales. La tráquea, que en sí va a ser una conformación de anillos fibrocartilaginosos, entre 15 y 20 anillos fibrocartilaginosos, que va a discurrir hasta aproximadamente en la quinta vértebra torácica. Tiene una longitud de unos 12 centímetros en el adulto y un diámetro de unos 1,7 centímetros de diámetro. Se va a bifurcar en la carina, como ya habíamos dicho, a la altura aproximada de la quinta vértebra torácica, dando paso a los bronquios tanto derecho como el izquierdo. El derecho tiene una disposición mucho más vertical, va a ser más ancho y más corto en comparación al bronquio izquierdo. Como vamos a ver aquí, es mucho más vertical. Y aquí en esta placa ya podríamos observar la tráquea y los bronquios que estarían aquí. En los tejidos blandos vamos a observar lo que corresponde a los músculos, tejido celular subcutáneo y las mamas. Aquí he puesto un recordatorio de las densidades que se pueden observar en una radiografía, puesto que estos tejidos blandos van a fluctuar, no tienen una densidad específica, van a fluctuar entre grasa y agua, no van a ser netamente de una en específico. Y entre los tejidos blandos que más podemos destacar serán en las pacientes femeninas, las glándulas mamarias, para no confundirlas, por ejemplo, con algún otro proceso. En el tejido, en el tórax óseo, perdón, aquí ya vamos a evaluar tanto estas estructuras que van a ser las vértebras, como ya habíamos dicho antes, las vértebras, las escápulas, las costillas, tanto la parrilla costal derecha como izquierda. Y bueno, las diferencias que les había mencionado anteriormente, aquí para distinguir los arcos costales posteriores de los anteriores, los posteriores van a ser los más evidentes, los que vemos a simple vista. Estos también tienen una disposición horizontal y van a unirse al cuerpo vertebral. Sin embargo, los arcos costales anteriores, estos van a ser un poco más complejos de visualizarlos. Vemos aquí, no son tan claros como los posteriores. Estos tienen una orientación hacia abajo, inclinada, y van a unirse hacia el esternón o los cartílagos. Además, para evaluar adecuadamente estas estructuras óseas, podemos requerir de una placa lateral, como ya habíamos visto, sobre todo para la evaluación del esternón, que aquí se ve en toda su extensión, y un mejor estudio de la columna vertebral con sus vértebras, como por ejemplo podríamos estudiar la altura de las vértebras, viendo que en esta vértebra de aquí que les señalo existe una disminución de la altura de la vértebra y esto se puede relacionar con un proceso de osteoporosis. Continuamos con la letra C, que esto hace relación
bueno, aquí les voy a indicar todas las estructuras anatómicas que se deberían observar, bueno, no que se deberían observar, que están en una topográficamente en esta región. Sin embargo, no todas se van a poder observar y por eso luego vamos a hablar acerca de la silueta cardíaca, que sí sería lo que se observa en una radiografía de tórax. Entonces, iniciamos con todas las estructuras que se localizan. Comenzando por la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí hablamos de una imagen, de una radiografía posterior anterior y en el lado derecho de una lateral, pero son las mismas estructuras. Sin embargo, aquí visualizamos la diferencia de cómo se observarían en una en comparación a la otra. Continuamos con la aurícula derecha. Y este óvalo de color naranja corresponde a la válvula tricuspidea. Aquí tenemos al ventrículo derecho y a la válvula pulmonar. Igual aquí, ventrículo derecho con la válvula tricuspidea, válvula pulmonar. Continuamos con la arteria pulmonar, tanto derecha como izquierda. Igual aquí, derecha e izquierda. Y continuamos con el corazón izquierdo. Aquí tenemos a la aurícula izquierda con las venas pulmonares superiores izquierda, derecha e izquierda, e inferiores derecha e izquierda. Asimismo con la válvula mitral. Igual aquí tenemos a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo con la válvula aórtica. Y aquí se ven mucho mejor las dos válvulas, tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. Y por último tenemos el trayecto de la aorta en sí, el callado de la aorta y la aorta descendente, igual en esta proyección lateral. Esas serían todas las estructuras que se encuentran a este nivel. Sin embargo, nosotros, como ya había dicho, solo vamos a evaluar estas estructuras que conforman la silueta cardíaca, hablando tanto de una proyección frontal como de las laterales. Entonces, iniciamos con el número 1 que hace relación a la vena cava, el 2 a la aurícula izquierda, 3 ventrículo izquierdo. En el número 4 vamos a encontrar a la aorta, en el 5 a la arteria pulmonar, 6 aurícula izquierda y 7 ventrículo izquierdo. Igual estas estructuras se encuentran en las proyecciones laterales, tanto lateral izquierda como derecha, los números corresponden a las mismas estructuras, entonces solo mencionaré en una ya. Igual encontramos en el número 1 al ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho número 2, número 3 a la vena cava, en el 4 al ventrículo izquierdo, en el 5 a la arteria pulmonar izquierda y al 6 a la derecha, y en el 7 tenemos a la aorta. Además, en la C de cardíaco no solo vamos a evaluar la silueta cardíaca, sino el tamaño del corazón como tal, y para ello hacemos uso del índice cardíaco, que este nos va a evaluar el tamaño cardíaco, pero siempre y cuando se realice en una placa póstero anterior, para no tener el error de cometerlo en una placa anteroposterior y así tener un índice cardíaco falso. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar será A más B sobre C. ¿Qué quiere decir esto? La A corresponde, primero vamos a trazar una línea vertical por el centro del tórax, y la A corresponde a la longitud máxima del corazón derecho, y la letra B corresponde a la longitud máxima del corazón izquierdo. Estas dos distancias se deben sumar y se van a dividir para el diámetro transverso total del tórax. Entonces aquí tenemos A más B y toda esta línea larga sería C. Así se calcula el índice cardíaco, y en sí nos puede dar distintas cifras. Entonces, siempre y cuando sea menor de 0,50 en pacientes mayores a 5 años y adultos, quiere decir que está normal. Entre 0,39 a 0,60 será lo normal entre pacientes pediátricos de 2 a 5 años, y de 0,49 a 0,64 hasta el primer año de vida. Siempre que se sitúe por encima de estos valores, estaremos hablando de una cardiomegalia. En la D de diafragma y ángulos costofrénicos, como ya habíamos dicho, vamos a evaluar las cúpulas diafragmáticas. La cúpula diafragmática derecha se encontrará superior a la izquierda, que tendrá una altura máxima
sobre todo alrededor del sexto espacio intercostal, pero este puede variar hasta la altura de la cuarta a la séptima costilla. Y además tendrá una diferencia de altura de aproximadamente unos 2 centímetros en relación a la cúpula diafragmática izquierda. Algo de mencionar es que la cámara gástrica obviamente se situará por debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Y los ángulos costofrénicos que debemos evaluar es que en una placa bien tomada se debe evaluar por completo el ángulo costofrénico. En la E de los campos pulmonares, bueno, hablando de un poco de anatomía, encontraremos primero los lóbulos que conforman los pulmones. El pulmón derecho estará conformado por 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo por el superior e inferior. Estos divididos, como ya vamos a ver, por las cisuras. Entonces, en una placa frontal no siempre se van a poder observar todos estos lóbulos, y es por ello que también podemos requerir de placas laterales. En la frontal, del lado del pulmón derecho, aquí se encuentra el lóbulo superior y el medio. El inferior no se suele visualizar mucho y es por ello que hacemos uso de una placa lateral derecha donde en color morado ya se identifica mucho mejor al lóbulo inferior. Y en el pulmón izquierdo, que solo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. Vemos que igual el inferior se ve muy poquito, sin embargo, en una placa lateral izquierda ya se ve en toda su extensión al lóbulo inferior. Los segmentos como Aquí tal. es importante que, perdón, que le interrumpa un momentito. Aquí es importante el considerar las relaciones anatómicas que tiene. No sé si se me escucha. Sí, Doc. Ya. Solo quería recalcar la relación anatómica que tiene el lóbulo medio del pulmón derecho con el borde cardíaco, ya me valga la redundancia, del lado derecho, ¿no? Porque cuando nosotros queremos situar una patología o un compromiso en este lóbulo, pues vamos a tener el parámetro de compararlo que si está o no está en relación con el borde cardíaco. En cambio, el lóbulo inferior de los 2 lados vemos que tiene una amplia relación con el diafragma. Esto nos ayuda igual a ubicar procesos neumónicos, nos ayuda a identificar masas, condensaciones, líquido libre y acordarnos de las relaciones anatómicas nos va a servir, sobre todo cuando tenemos el signo de la silueta, en poder identificar a qué altura o de qué mediastino, por ejemplo, estamos hablando cuando ubicamos una lesión. Sigamos. Ya. En cuanto a los segmentos pulmonares como tal, no hace falta que nos aprendamos, pero sí que sepamos dónde se sitúan, qué números corresponden a qué lóbulos, puesto que en algunos informes nos pueden decir la ubicación donde se sitúa la lesión a describir y puede ser a través de los segmentos pulmonares. Al igual que pasa en los lóbulos, no todos los segmentos se podrán visualizar en cualquier proyección y es por ello que, por ejemplo, iniciando en el pulmón derecho, encontramos en el lóbulo superior a los segmentos 1, 2 y 3, que bueno, este sí se puede observar. En el lóbulo medio, aquí vemos que se puede visualizar el segmento 4 y el 5, sin embargo, en una lateral solo se observaría el número 4. Y en el inferior, en una proyección posterior anterior, frontal, solo se observaría el octavo y el noveno segmento, sin embargo, en una lateral ya se van a ver del 6, 8, 9 y 10. En el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, encontramos en una proyección frontal el 1, 2, 3, 4 y 5, al igual que en una lateral. Y aquí sí es importante en el lóbulo inferior, que solo se observa el 8 y el 9, pero en una lateral ya se puede observar el 6 y el 10. Es por ello que casi siempre se complementan la posterior anterior y la lateral. Hablando de la pleura, que también debemos evaluar en esta parte, bueno, la pleura en sí va a dividirse tanto en la pleura parietal como en la visceral, que ya conocemos, y la visceral va a ser la que emerge en el parénquima formando las cisuras, ya sea la mayor o la menor, como ya habíamos dicho que tiene igual esta disposición, y a través de estas cisuras diferenciando a los diferentes
lóbulos, tanto del pulmón izquierdo como el derecho. La pleura visceral va a ser la que se puede observar en los RX. Y algo a destacar también es que el espacio entre la pleura parietal y la visceral va a encontrarse no vacía por completo, sino que va a tener una mínima cantidad de líquido pleural, y este líquido va a ayudar al correcto desplazamiento de las pleuras. En la burbuja gástrica, en la G de burbuja gástrica, vamos a evaluar, como ya habíamos dicho, esta estructura un tanto redondeada de densidad aire, que corresponde al aire, como su nombre indica, del estómago. Entonces, esta se va a situar por debajo del hemidiafragma izquierdo, pero de acuerdo a la proyección que estemos tomando. Normalmente, en una proyección posterior anterior se va a encontrar hasta en el 70% de los casos. Sin embargo, en una placa anteroposterior y en decúbito no se va a observar la burbuja gástrica. En la H debemos evaluar el hilio pulmonar y los vasos sanguíneos también. Entonces, el hilio pulmonar van a ser todas estas estructuras en su conjunto que ya sea emergen o por así decirlo, entran o salen para el pulmón. Y el hilio pulmonar derecho estará conformado por el bronquio eparterial, la rama arterial pulmonar derecha, el bronquio hiparterial y las venas. Estas estructuras están ordenadas de superior a inferior, y el hilio pulmonar izquierdo estará conformado por la arteria pulmonar, el bronquio principal izquierdo y las venas. Entonces, en una radiografía de tórax lo observaremos de la siguiente manera. Es mucho más fácil viéndolo con este patrón de una forma de C invertida, tanto en el lado izquierdo como el derecho, para no equivocarnos y pensar que tal vez es un proceso que se encuentra en el campo pulmonar. En el hilio pulmonar derecho es mucho más grande que el izquierdo y se sitúa un poco más abajo que el izquierdo. El izquierdo se situará entre 1 a 2 centímetros más alto. También en una placa lateral podemos observar las estructuras como el bronquio lobar superior derecho, el superior izquierdo, la arteria pulmonar derecha y la izquierda, como también la aorta. Pero en sí, esos son los elementos del hilio pulmonar que podremos observar en una placa lateral. Como habíamos dicho, también vamos a evaluar aquí los vasos sanguíneos. La literatura nos dice que en un paciente en una posición adecuada, que se encuentre erguido y bien inspirado, existirá un mayor flujo hacia los vértices, y por ello va a existir una ramificación de los vasos que se van estrechando hacia los puntos más distales. Las cadenas ganglionares, estas no se van a observar no se van a observar como tal en una radiografía de tórax. Sin embargo, es adecuado conocer su anatomía, puesto que en otros estudios sí se pueden observar. Entonces, aquí tenemos los ganglios primero, los celestes, que corresponden a los ganglios supraclaviculares, los amarillos a los paratraqueales superiores y los lilas a los paratraqueales inferiores. Los verdes, este verde claro va a corresponder al paraórtico, y los verdes oscuros a los subcarinales. Luego tenemos a los rojos, que corresponden a los del ligamento pulmonar, y los celestes, que corresponden a los paraesofágicos. Eso en cuanto a los ganglios mediastínicos. Y a los intrapulmonares tenemos a los que no hemos mencionado, que van a ser estos naranja, que corresponden a los ciliares, y estos morados, que corresponden a los interlobares. Aquí tendríamos un resumen de cómo leer una radiografía adecuadamente con esta mnemotecnia que habíamos estudiado, ABCDE, H. Ya, entonces en la A estudiaríamos toda la vía aérea. Como vemos aquí, nos está señalando la tráquea, y también vamos a ver los bronquios y la carina. En la B de tejido blando, vamos a ver los tejidos blandos y también todas las estructuras óseas, como las clavículas, las costillas, las escápulas, y bueno, en una de frente no se podría observar el esternón, pero en una lateral la observaríamos. En la C de cardíaco estudiaríamos toda la silueta cardíaca, el índice cardíaco,
En la E, los campos pulmonares, todo lo que corresponde a los campos pulmonares. En la D de diafragma, las cúpulas diafragmáticas y los vértices costodiafragmáticos. Luego tendríamos la cámara gástrica de G y H, por último, los ilios, que como vemos aquí se encontraría el ilio derecho, el ilio pulmonar derecho y el ilio izquierdo. Además, otro de los métodos imagenológicos que se pueden utilizar sería la ecografía pulmonar, y este últimamente está teniendo mucha más importancia, como ya vamos a ver, debido a estas ventajas. Bueno, hablando de las indicaciones, se va a utilizar tanto en una enfermedad pleural para bajo una sospecha de un derrame pleural, engrosamiento pleural, masas o neumotórax, y en una enfermedad pulmonar igual bajo la sospecha de una consolidación pulmonar, neumonía, teletaxia, neoplasia, contusiones, tromboembolia pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial. En cambio, para la pared torácica, para evaluar masas, adenopatías, incluso costillas y el esternón. Las ventajas de este estudio en relación a los otros estudios imagenológicos va a ser que el paciente no necesita de una movilización como tal, ya que se lo puede realizar al pie de cama, y además es de gran portabilidad. Asimismo, no va a producir radiación hacia el paciente, es de bajo costo y es de gran accesibilidad. Para la ecografía pulmonar, primero para realizarla, se pueden marcar líneas imaginarias como la línea axilar posterior, la axilar anterior y la paraesternal superior. Con una línea perpendicular a ellas, vamos a dividirlo en estas 4 áreas que para su estudio vamos a evaluar de acuerdo a los números, y es así como se debería realizar adecuadamente una ecografía pulmonar. Y una ecografía con baja frecuencia nos ayudará a ver mucha más profundidad y con ello evaluar mejor el parénquima. Sin embargo, cuando se realiza una ecografía con alta frecuencia, esta nos va a ayudar a ver la pleura y el deslizamiento de la misma. Aquí igual he pegado una imagen para recordar que comúnmente lo más blanco será lo hiperecogénico y lo más oscuro hipoecogénico, llegando a ser negro total anecoico. Entonces, para recordar eso, y entonces las estructuras que podríamos observar en el tórax también serían costillas y esternón. Como dije, estas van a representarse como una sombra ecogénica y líneas hiperecogénicas, como vemos aquí. También la piel y el tejido adiposo, estas estarán representadas por una franja móvil homogénea, y el músculo, que será hipoecogénico con líneas hiperecogénicas. Todo esto es importante porque el conjunto como ya vamos a ver, el conjunto entre la porción superior de la imagen que nos proyecta la costilla y la pleura, que ya vamos a ver más adelante, esto nos va a dar como resultado el signo del murciélago, que como vemos aquí en esta imagen, entre la sombra que nos produce la costilla y la pleura, que es esa imagen hiperecogénica horizontal. Entonces, hablando de la pleura como tal va a tener un grosor de entre 0,2 a 0,4 milímetros. La pleura no se va a distinguir entre visceral y parietal en este caso, sino que ambas se van a ver en conjunto como una línea hiperecogénica, como podemos ver en todas estas imágenes, una única línea. Y además, en el estudio con una ecografía pulmonar vamos a poder ver artefactos que no van a ser más que reverberaciones al producirse por esta ecografía pulmonar. Entonces aquí describimos las líneas A y las líneas B. Existen más líneas, pero esas van a ser ya que se encuentran en patologías en particular. Entonces las A y las B van a ser como las fisiológicas, las que podemos encontrar normalmente. Las líneas A corresponden a líneas hiperecogénicas que son horizontales, como vemos en el gráfico, igual aquí en este video, son horizontales. Y las líneas B son, en cambio, líneas hiperecogénicas, igual, pero verticales, y también conocidas como colas de cometa. Igual aquí tenemos un video para ver.
Además, esto era descrito en una ecografía pulmonar, pero en modo B. También se puede realizar en modo M. Y esta en modo M en sí nos va a representar, como nos dice, el signo de la orilla de la playa. Y esto no es más que las líneas, estas paralelas, van a corresponder a la pared torácica y la orilla, que sería lo que nos relaciona a la arena, sería el parénquima pulmonar. Y en esta de aquí tenemos en un modo M cómo se observaría el signo del desplazamiento, es decir, cómo la pleura se desplazaría normalmente. Ya, sí se está viendo. Sí dejaste de compartir en mí. Sí, sí se ve, Caro. Allá. Listo, entonces yo les voy a hablar sobre mediastino, pero esperen un segundo, que no sé qué pasa, no me deja poner el cursor. Ya, ahí sí. Listo, entonces yo voy a hablarles sobre mediastino. Bueno, el mediastino va a ser un espacio que se encuentra en la línea media del tórax. Este va a estar localizado en medio de las dos pleuras de cada lado. Y este se va a extender desde anterior, desde lo que es el esternón, hacia posterior, que corresponde a las vértebras, entre las vértebras torácicas. Entonces, una de las estructuras imaginarias que nos va a ayudar a dividir el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior va a ser el plano de Ludwig, que es una línea horizontal imaginaria que se grafica a partir del ángulo de Lewis hasta la mitad, en medio de la vértebra T4 y T5. Y a partir de esto, el mediastino inferior, de igual manera, gracias al pericardio, se va a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Ya, entonces, dentro de lo que, bueno, como les había mencionado, ya tenemos la división del mediastino superior, también tenemos el mediastino inferior. El mediastino inferior con sus tres porciones, su porción anterior, su porción media y su porción posterior. Entonces, este mediastino lo que va a tener es, va a estar caracterizado por tener algunas estructuras dentro de su cavidad. Entonces, hacia superior, nosotros vamos a tener que va a corresponder, en su límite superior está relacionado con la primera costilla y hacia inferior va a estar relacionado con lo que les mencioné, con el plano de Ludwig, que es el ángulo external hasta la vértebra T4-T5. Y va a comprender varios órganos, sobre todo el timo en los pacientes prepúberes. También podemos tener lo que es la tráquea y el esófago. Y en lo que ya corresponde al mediastino inferior, vamos a tener hacia anterior, bueno, sus límites va a ser hacia adelante lo que es el esternón y hacia atrás lo que es el pericardio. Y este puede contener restos del timo y también contiene tejido subcutáneo. El mediastino medio lo que va a contener es, bueno, este se va a encontrar en medio de las cavidades pleurales y va a contener todas las estructuras que están dentro del pericardio, es decir, que va a incluir al corazón, a la bifurcación de la tráquea y también a los bronquios principales. Y hacia posterior vamos a tener que su límite anterior va a ser el pericardio fibroso, y este va a contener la estructura que es el esófago. Entonces aquí yo les he puesto de igual manera un corte axial en el cual nosotros podemos observar vendría a ser el mediastino inferior, ya que está dividido en sus tres porciones: el mediastino anterior, que contiene tejido subcutáneo, el mediastino medio, que contiene el corazón, y el mediastino posterior, que puede contener a la tráquea y al esófago. Entonces, de igual manera, aquí les he puesto una tomografía en la cual nosotros podemos apreciar las estructuras del mediastino. Las estructuras del mediastino. Aquí tenemos el mediastino superior. Ya que hemos llegado al manubrio esternal, nosotros vamos a poder observar que aparecen las tres porciones del mediastino inferior: el mediastino anterior,
Aquí tenemos al corazón con sus estructuras y al mediastino posterior con el esófago. Aquí lo podemos observar. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el esófago. Uno de los estudios que se puede realizar para el esófago es el esofagograma, también conocido como trago de bario. Y este es un medio de radiografía que consiste en tomar radiografías con imágenes del esófago con el fin de determinar si es que la anatomía es normal o anormal. Entonces, esto se va a dar por medio de un medio de contraste, el cual nos va a permitir observar las estructuras de la estructura del esófago con sus referencias anatómicas. Ya, entonces, como les había mencionado, este es conocido como trago de bario. Y este se puede utilizar con contraste simple, sea solo con el trago de bario, o doble cuando se le puede administrar al paciente algún tipo de efervescente con el objetivo de distender. Entonces, este estudio nos va a permitir observar cómo pasa el medio de contraste varitado desde los labios hasta el fondo gástrico. Y últimamente este estudio ya no se está utilizando mucho, ya que ha sido reemplazado por la endoscopía digestiva alta. Entonces aquí yo les he puesto un video en el cual nosotros podemos ver cómo se mueve el medio de contraste cuando el paciente lo deglute. Entonces nosotros vamos a ver que va a iniciar el esófago a nivel del cartílago cricoides y este va a verse desplazado a través del esófago hasta llegar al fondo gástrico. De las indicaciones que tenemos para este estudio, va a ser la disfagia alta o baja, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la evaluación de una hernia de hiato, el dolor epigástrico generalizado, un globo faríngeo, vómitos persistentes, evaluación de una fístula y también la incapacidad de pasar un endoscopio, ya que, como les mencioné, este es uno de los medios que han reemplazado a este estudio. Entonces aquí les he puesto igual una imagen en la cual nosotros podemos observar las estructuras del esófago. El esófago está tomando una reflexión de densidad metal por el medio de contraste y nosotros podemos observar aquí sus paredes y su extensión. Entonces, de igual manera, el esófago tiene algunas constricciones en su trayecto. Una de ellas va a ser dada por la impresión de la aorta, lo que va a desplazar hacia la derecha al esófago, y también vamos a tener una constricción que va a ser causada por el diafragma cuando el esófago pasa a través del hiato esofágico. Entonces, igual aquí les he puesto unas imágenes en las que nosotros podemos observar lo que es la primera constricción, el inicio del esófago con el cartílago cricoides, y este se va a ir desplazando hasta llegar, por ejemplo, en esta zona de aquí es lo que se encuentra el callado de la aorta, el cual va a desplazar, como les mencioné, hacia la derecha al esófago, causándole una constricción, y esto se va a dar a nivel de la vértebra T4. Y más abajo nosotros vamos a poder observar cuando ya llega al fondo gástrico, de igual manera que asoma otra constricción que va a estar dada por el hiato esofágico. Entonces aquí les puse una imagen anatómica para que se puedan dar cuenta más o menos. Aquí estaría la primera constricción que vendría a ser causada por el cartílago cricoides, la segunda que va a estar causada por el arco aórtico y la última que es causada por el hiato esofágico. Entonces, una de las cosas que se menciona es que para la evaluación del esófago torácico se demuestra mejor en la posición oblicua, es decir, que el paciente esté de posición oblicua para poder observarlo con sus constricciones. Entonces, igual aquí les he puesto una imagen de cómo se vería un esófago en una tomografía. Para nosotros, por ejemplo, observar, tendríamos la cavidad oral hasta llegar a la zona del cartílago cricoides. Y aquí empezaría lo que es el esófago cervical hasta llegar al ápice esternal. Desde el ápice esternal hasta la unión gastroesofágica, nosotros vamos a tener lo que es el esófago torácico. Y asimismo, este se va a dividir en 3 porciones. La primera porción, que es el esófago superior, que va a ir desde el ápice esternal hasta la referencia de la vena ácigos.
Después, desde la vena ácigos hasta la inflexión de la vena pulmonar, que tenemos el esófago medio, y desde la inflexión de la vena pulmonar hasta la unión gastroesofágica tenemos el esófago inferior, torácico inferior. Ya, otro de los estudios que tenemos para evaluar el mediastino, por ejemplo, puede ser el ecocardiograma. Entonces aquí nosotros sabemos que este va a ser un ultrasonido que nos va a ayudar a generar imágenes de estructuras del corazón. Entonces, vamos a verlo. El ecocardiograma, bueno, se puede estar indicado cuando tenemos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y tenemos la sospecha de alguna cardiopatía estructural. También cuando queremos evaluar la función ventricular derecha, también puede ser por sospecha de un evento cardioembólico o una masa cardíaca. La evaluación de una válvula cardíaca, sospecha clínica de endocarditis infecciosa, enfermedad pericárdica o también una evaluación previa para una cirugía o la realización de una cardioversión. Entonces, yo les voy a hablar sobre lo que es el ecocardiograma bidimensional. Entonces, para esto nosotros vamos a trazar líneas imaginarias en el corazón. Nosotros vamos a tener una línea que va a trazar lo que es el plano largo, que vendría a ser en la mitad del corazón, en medio de las cavidades izquierda-derecha, que vendría a ser un corte sagital. También tenemos otro eje largo que en cambio va a cortar al corazón en una mitad anterior y en una mitad posterior, que vendría a ser un eje coronal. Y también tenemos el plano del eje corto, que va a consistir en un corte, en una vista del corazón, partiendo al corazón en una porción superior y en una inferior. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos otro plano que se denomina de las 4 cámaras, que se puede observar desde el ápice para observar las 4 cámaras cardíacas, como su propio nombre lo dice. Entonces, uno de los planos que nosotros podemos utilizar para realizar la ecografía cardíaca va a ser el plano paraesternal. Este plano paraesternal va a consistir en colocar el transductor, como su propio nombre lo dice, lateral al esternón. Y aquí les voy a enseñar lo que es el eje largo con su corte longitudinal. Entonces, este nos decía que es el eje mayor entre la cadera izquierda y el hombro derecho del paciente. Y aquí nosotros vamos a colocar el transductor. Nos va a reflejar una imagen similar a la que estamos viendo aquí abajo. Entonces nosotros tenemos aquí las cavidades que se van a observar anecogénicas y que van a estar rodeadas de tejido hiperecogénico que va a consistir en las estructuras cardíacas, como pueden ser los tabiques. Entonces aquí nosotros podemos observar lo que es el ventrículo derecho. Aquí este vendría a ser el tabique interventricular. Aquí tendríamos lo que es el ventrículo izquierdo. Esta imagen de aquí que se puede observar una estructura ligeramente hipoecogénica. Tenemos lo que son los músculos papilares. De aquí, de igual manera, podríamos observar una estructura, déjeme que se le tape con una estructura que es la válvula mitral, que se encuentra en esta zona de aquí, que se puede ver como una ligera mancha hiperecogénica, delgada, y de igual manera tenemos aquí lo que es la aurícula izquierda. Y aquí también podemos observar lo que es la aorta con su válvula aórtica. Ya, otro de las vistas del plano paraesternal va a ser el eje corto en su vista transversal. Entonces, este nos mencionaba que al eje era en cambio, que al eje que ya habíamos trazado anteriormente se realiza una rotación del transductor en 90 grados en sentido horario. Entonces, esto iba a causar que la imagen del corazón se vea en otro corte, en un corte transversal, y nosotros podemos evaluar las estructuras anecogénicas que vendrían a ser las cámaras cardíacas, que tenemos aquí al ventrículo derecho, tenemos aquí a la aurícula derecha, la aurícula izquierda. También podemos observar aquí lo que es la aorta y podemos observar las valvas que se pueden ver como imágenes hiperecogénicas que están justo en esta zona central de esta cavidad anecogénica. De igual manera podemos observar
una imagen hipoecogénica en esta zona de aquí, que esto vendría a ser el tabique interauricular. Ya. También tenemos otro plano que es el plano apical. Este va a consistir en colocar el transductor en el ápice cardíaco y este nos va a permitir, dependiendo de la altura a la que se lo coloque, observar distinta cantidad de cámaras. Por ejemplo, en este plano, que es el que más se utiliza, va a ser el que nos permite observar las 4 cámaras cardíacas. Entonces, nosotros podemos observar aquí las estructuras, como les mencioné, anecogénicas, que corresponden a las cámaras cardíacas. Tenemos al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Y en medio de ellos podemos observar imágenes hiperecogénicas que van a corresponder en esta zona de aquí a lo que es la válvula tricuspidia, al tabique interventricular, a la válvula mitral y al tabique interauricular. Asimismo, existe también la vista de 5 cámaras, que aquí en cambio lo que nos va a permitir es observar también lo que es la aorta con su válvula aórtica. Sin embargo, no encontré una imagen muy bonita de esto, entonces por eso no les puse, pero esta también es una de las vistas que se suelen ocupar. Y también tenemos lo que es la vista de 2 cámaras, que este va a darse cuando se gira el transductor 90 grados hacia la derecha del paciente. El plano que se obtiene es un plano apical, como ya les mencioné, estamos hablando del plano apical, en el cual se van a visualizar únicamente 2 cámaras. En este caso, nosotros vamos a observar a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la válvula tricuspidia. No, perdón, mitral. De aquí tenemos lo que es la tomografía. Entonces, la tomografía, como nosotros ya sabemos, va a ser un medio de diagnóstico por imágenes que va a utilizar un equipo de rayos X especial para crear imágenes, en caso de que sea axial, transversales. Entonces, para la tomografía normal del tórax, nosotros debemos saber que esta va a tener ventanas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros podemos aislar distintas porciones de la cavidad torácica. Entonces, una de ellas va a ser la ventana pulmonar, que como su propio nombre lo dice, nos va a permitir evaluar lo que es el parénquima pulmonar y también la anatomía bronquial. Tenemos otra ventana que corresponde a la ventana mediastínica, la cual nos va a permitir estudiar lo que son las estructuras mediastínicas, iliares y las pleurales internas de mejor manera. Y también en esta es importante mencionar que los pulmones se van a ver negros. Y también tenemos la ventana ósea, que bueno, como su propio nombre lo dice, lo que nos va a enseñar es los huesos. Entonces, es importante saber que las visualizaciones de estas diferentes ventanas van a ser manipulaciones de los datos obtenidos durante un escaneo original, o sea que no es necesario que nosotros volvamos a escanear al paciente. Entonces, aquí yo les he puesto una imagen de las 2 más relevantes, que van a ser la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. Entonces, en este lado nosotros podemos observar una ventana mediastínica. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Como les había mencionado, los pulmones en la ventana mediastínica se van a ver negros o hipodensos. Entonces, aquí nosotros no podemos distinguir las estructuras del parénquima pulmonar, pero sí podemos distinguir las estructuras que conforman el mediastino. En cambio, en la imagen B, nosotros podemos observar que se puede observar lo que es el parénquima pulmonar con sus bronquios y sus estructuras, mientras que la cavidad mediastínica no va a estar muy clara. Y ya les voy a mostrar más cortes y se van a dar cuenta de que no se puede distinguir muy bien las estructuras. Entonces, una pregunta a alguien que quisiera responder es que, ¿cuál es esta ventana que les estoy indicando en esta imagen? ¿Algún voluntario? Tenemos la ventana pulmonar y la mediastínica. ¿Cuál creen que sea? Podría ser la pulmonar porque sí se ven los
Los bronquios, probablemente. Sí, eso mismo. Entonces aquí estamos viendo lo que es una ventana pulmonar. Entonces, bueno, la ventana pulmonar nos va a dar una mejor visibilidad del parénquima pulmonar que las radiografías convencionales y de igual manera los planos principales que nosotros vamos a observar va a ser el plano axial, sagital y coronal. Hay que tomar en cuenta que los vasos sanguíneos pueden ser visibles en casi todo su trayecto, es decir, desde el hilio pulmonar hacia la pleura. Y nosotros, bueno, esta imagen de aquí que les coloqué era también para indicarles la parte superior de los pulmones, en la cual nosotros vamos a poder observar una tráquea completamente redonda. Y si es que ustedes se fijan bien, de igual manera podemos observar otra estructura aquí que es hipodensa, que va a estar, que va a ser el esófago, que se encuentra ligeramente colapsado. Ya, entonces aquí Lo que vemos en la ventana pulmonar, perdón que le interrumpo un ratito. Lo que se ve en la ventana pulmonar, y si me ayudan, esas como líneas hiperdensas, ¿sí? Que van por todo la trama, son parte del intersticio pulmonar. Con la tomografía nosotros podemos valorar el lobulillo secundario, que es lo que nosotros decimos que es intralobulillar, extralobulillar, perilobulillar, ¿sí? Entonces, todas esas imágenes lineales que tenemos como divisiones son parte de los vasos, parte de los bronquios, pero todo en sí que está sostenido en el intersticio pulmonar. Lo que no se ve en la ventana mediastínica, donde, como nos decía la compañera, se ven hipodensos. ¿Por qué? Porque nos está recalcando la visualización de los elementos del mediastino. Como nos está señalando ahí, podemos ver mejor definidas las estructuras como son vasos, como son cavidades cardíacas, la vía aérea, ¿sí? En cambio, en la ventana pulmonar, pues vamos a definir mejor las estructuras que están dentro del intersticio pulmonar. Sigamos, por favor. Ya. Listo. Entonces, yo les he puesto distintos cortes a distinta altura para que nosotros podamos ir siguiendo paso a paso cómo vamos a observar estructuras. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya les mostré la tráquea en la imagen anterior y también el esófago. Entonces, aquí nosotros podemos observar un esófago que se encuentra un poco más dilatado y la tráquea que ya va perdiendo su forma redondeada. En un corte más abajo nosotros podemos observar que ya la tráquea ya no es redonda. Entonces aquí lo que nosotros podemos observar es la carina, que es la parte en donde la tráquea se divide en el bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. Y podemos observarlo como una imagen que se ve aireada, que es una imagen hipodensa. Y de igual manera nosotros podemos observar que el esófago cada vez está más colapsado. Aquí les he puesto un corte coronal en el cual nosotros podemos observar a la tráquea que va a ir bajando y vamos a llegar aquí a la carina y vamos a tener aquí lo que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. De igual manera aquí tenemos otra estructura que va a ser el origen del bronquio superior, el bronquio intermedio y el bronquio del lóbulo inferior derecho. De igual manera aquí vamos a tener lo que es la aorta, que se observa como una imagen hiperdensa, y aquí vamos a tener lo que es la arteria pulmonar del lado izquierdo. Entonces, aquí nosotros en medio de estas dos estructuras vamos a observar lo que es la ventana aortopulmonar, que nos mencionaba la literatura que es un sitio en donde se pueden observar ganglios linfáticos agrandados. Aquí en cambio vamos a tener una vista axial en la cual se puede observar un poco más a detalle lo que es la bifurcación de la tráquea ya cuando se ha dividido en el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Nosotros podemos observar que el derecho, como es más horizontal, podemos observarlo como una estructura en forma de coma, en forma de tubo, mientras que el bronquio principal izquierdo va a ser redondeado.
Ya, de aquí tenemos lo que es de igual manera lo que les mencioné, el bronquio izquierdo, el derecho y el bronquio izquierdo. Aquí en cambio nosotros vamos a observarlo en una porción más inferior, en el cual ya vemos la horizontalización del bronquio principal izquierdo. Y aquí finalmente vamos a observar la porción inferior en la cual ya este vendría a ser el esófago y aquí tendríamos a la aorta. Ya. Otra de las cosas importantes que es, que es necesario aprender a distinguir en una ventana mediastínica va a ser diferenciar a los bronquios o los bronquiolos de las arterias pulmonares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Los bronquiolos van a ser estructuras que se observan aireadas, es como un anillito. Va a estar rodeado por un anillo hiperdenso, mientras que las arterias van a ser estructuras hiperdensas y que estas son más grandes que los bronquios. Es en la ventana pulmonar, ¿no? No en la Ay, sí, ventana perdón, mediastínica. me he Ya. confundido, disculpe. Sí, va. Ya. Ya, de aquí vamos a hablar sobre lo que son las fisuras. Bueno, las fisuras van a ser visibles como líneas blancas hiperdensas que se localizan en el parénquima pulmonar. Entonces, yo les he puesto aquí una imagen de referencia en la cual nosotros vamos a poder observar. En esta zona de aquí no se le visualiza muy bien a la fisura horizontal, que va a ser la que va a dividir al lóbulo superior del lóbulo medio del lado derecho. Y aquí tenemos una imagen y una estructura hiperdensa que va a ser la fisura oblicua, que va a separar lo que es el lóbulo medio y superior del lóbulo inferior. Aquí a la derecha les he puesto otra imagen en la cual nosotros podemos observar un corte coronal de una ventana pulmonar en la cual podemos visualizar una estructura hiperdensa que se encuentra dividiendo lo que es igualmente el lóbulo superior del lóbulo medio y podemos observar aquí otra estructura que va a ser la fisura oblicua que va a dividir al lóbulo superior y medio del lóbulo inferior. Ya, igual aquí les he puesto un corte sagital de cada pulmón. Tenemos aquí una imagen del pulmón derecho, en el cual se puede observar más claramente las fisuras que les mencioné. Entonces tenemos aquí la horizontal y aquí tenemos la fisura oblicua, que son líneas hiperdensas. De igual manera, en el pulmón del lado izquierdo podemos observar la fisura, ay, se me fue el nombre. La fisura oblicua igual, que va a dividir al lóbulo superior del lóbulo inferior. Y aquí podemos observar una imagen hiperdensa que va a corresponder al corazón. A ver, y aquí les he puesto una imagen, un video de una tomografía para que nosotros podamos ir distinguiendo las estructuras. Entonces vamos a observar a la tráquea, vamos a ver cómo aparecen los pulmones con su parénquima, cómo llega un punto en el que la tráquea llega a la zona de la carina y esta se va a dividir en los bronquios principales y estos a su vez en los que les corresponde. Podemos observarlos aquí. Hasta llegar al diafragma y a las estructuras. De aquí, de igual manera, tenemos lo que es un corte coronal, en el cual nosotros podemos ir observando desde anterior hacia posterior las estructuras. Aquí podemos observar a la tráquea, en la cual vamos a tener los bronquios principales. Y más atrás vamos a tener estructuras como es el esófago y también la aorta. Sin embargo, esta no es la ventana adecuada para observar. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la ventana mediastínica. Entonces aquí vamos a observar al corazón. Esta se va a utilizar para evaluar, como ya les mencioné, las arterias, las válvulas. También nos puede servir para evaluar masas cardíacas y se puede evaluar a distintos niveles. Tenemos el primer nivel, que va a ser el de los 5 vasos o 5 recipientes, en el cual nosotros vamos a observar lo que es la vena cava superior. Tenemos aquí también la vena
la vena innominada, la arteria innominada, perdón, el tronco brachiocefálico, tenemos ay, se me fue, me olvidé cuál era esta. Tenemos aquí la tráquea, bueno, que se observa como una cavidad aireada, y aquí tenemos lo que es, perdón, aquí está la carótida, y aquí esta es la subclavia. Entonces, en este nivel nosotros vamos a poder evaluar lo que son los pulmones, bueno, no en esta ventana, pero podemos evaluar los pulmones, también el esófago que se encuentra aquí, y la tráquea, y los grandes vasos que ya les mencioné. Entonces, los usos de esta tomografía, bueno, ya les mencioné, masas cardíacas, anomalías aórticas, también podemos evaluar lo que son enfermedades del pericardio. Hay que tomar en cuenta que se puede utilizar contraste intravenoso para evaluar la permeabilidad del vaso, también la identificación de un trombo o placa, y también nos mencionaba que se puede realizar una reconstrucción tridimensional de las arterias coronarias y una medición cuantitativa de la cantidad del calcio arterial coronario, esto para evaluar lo que es el grado de aterosclerosis. Ya, tenemos también el otro nivel que es el nivel del arco aórtico, en el cual nosotros vamos a observar esta estructura que es hiperdensa, que va a ser el arco aórtico, que se observa como una estructura alargada. Tenemos también a la vena cava superior, tenemos a la vena acigos, tenemos también lo que es la tráquea, y aquí también tenemos la presencia del esófago, que se observa de igual manera como la tráquea, una imagen hipodensa. Tenemos también el nivel de la ventana aortopulmonar. Esta va a servirnos para identificar estructuras como son la aorta ascendente, la aorta descendente, que está en este lado acá. Entonces, la aorta ascendente nos mencionaba que va a tener una densidad redondeada en su porción anterior. Hay que recordar que esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Una densidad redondeada anterior, y esta va a ser de mayor calibre que la aorta descendente, que esta en cambio va a tener una densidad redondeada en su parte posterior. Y como les mencioné, bueno, la porción, un corte más arriba nos va a permitir ver en sí lo que es el arco aórtico. Aquí tenemos la arteria pulmonar, la tráquea, y aquí igual tenemos un corte coronal, en el cual nosotros podemos observar a la vena cava superior, a la aurícula derecha, tenemos al ventrículo izquierdo, tenemos aquí a la válvula de la aorta, que se puede observar las valvas ligeramente hipodensas con respecto a las cavidades. Tenemos aquí a la aorta ascendente, tenemos el arco aórtico, aquí tenemos estructuras como son el tronco brachiocefálico y la carótida común, y aquí tenemos la orejuela de la aurícula izquierda. Ya. A nivel de la arteria pulmonar principal, este en cambio nos va a permitir identificar las arterias pulmonares principales, derecha e izquierda. Entonces tenemos aquí a la arteria pulmonar derecha, a la arteria pulmonar izquierda, tenemos también aquí a la aorta ascendente, a la arteria, esta es la vena, perdón, la vena cava superior, y aquí vamos a obtener también la aorta descendente. También este corte en su ventana pulmonar a este nivel nos va a permitir observar lo que es el bronquio intermedio, que se encuentra aquí como una estructura hipodensa alargada. Tenemos lo que es el nivel cardíaco alto, en el cual nosotros vamos a evaluar las estructuras altas del corazón, como su propio nombre lo dice, y vamos a tener aquí al atrio derecho, tenemos al atrio izquierdo, tenemos también aquí a la aorta con sus valvas, tenemos aquí el nacimiento del ventrículo izquierdo, aquí, y también tenemos lo que son la inserción de las venas pulmonares que se insertan aquí en la aurícula izquierda, que van a verse como estructuras hiperdensas que van a desembocar en la cavidad auricular izquierda. También tenemos aquí a la aorta descendente. El nivel cardíaco bajo, bueno, aquí nosotros vamos a poder observar ya las cavidades
ventriculares, tenemos al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo. Se puede observar también lo que es el tabique interventricular. Tenemos aquí al atrio derecho y también aquí podemos observar a la aorta descendente. Otra estructura que nosotros podemos observar aquí con mayor detenimiento es el pericardio, que se observa como una estructura hiperdensa que está separada de los ventrículos por un espacio pequeño. También tenemos la angiotomografía coronaria, que esta va a ser otro medio de diagnóstico que va a darse mediante el uso de un material de contraste yodado y la exploración por medio de la tomografía computarizada para examinar las arterias que irrigan al corazón. Entonces, esta va a tener algunas indicaciones, como puede ser anomalías congénitas, enfermedad coronaria, descartar estenosis luminal, la evaluación de una placa aterosclerótica, un síndrome coronario agudo, planificación quirúrgica, también la visualización de venas cardíacas y también puede ser alternativa si es que la angiografía coronaria invasiva no es posible. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar las estructuras. Aquí tenemos a la vena cava superior, tenemos a la aorta. Entonces, de aquí a partir de la aorta, nosotros vamos a observar cómo salen las arterias coronarias principales. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es la coronaria izquierda con su rama, la arteria descendente anterior izquierda de este lado, y aquí tenemos a la arteria circunfleja, que se observan igualmente como imágenes hiperdensas rodeadas de las cavidades cardíacas. Aquí les he puesto un corte axial para que nosotros más o menos podamos observar cómo se ven las arterias en este corte. Se van a observar como puntitos que están localizados en la periferia del corazón, como por ejemplo, déjenme que baje un poquito para encontrarles. Se encuentran, por ejemplo, estos niveles, estas imágenes, estos pequeñas imágenes hiperdensas van a corresponder a las arterias coronarias. En un corte más abajo nosotros podemos ver la arteria descendente, la posterior derecha, que se ve aquí, justo en esta parte de aquí, podemos observarla. Aquí, una imagen alargada hiperdensa que va por la parte trasera del corazón. Ahí se pueden observar cómo cómo va discurriendo alrededor del corazón. Tenemos también lo que es la resonancia magnética. Este va a ser un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. Entonces, esto nosotros nos puede servir para visualizar la cicatrización de un infarto previo, también para evaluar lo que es la perfusión cardíaca, los defectos anatómicos, la presencia de masas, también la función de las válvulas y de las cámaras cardíacas. Este se puede utilizar sin o con contraste y también nos puede ayudar en niños a evaluar cardiopatías congénitas. Entonces aquí de igual manera les he puesto una resonancia magnética axial en la cual nosotros podemos visualizar a simple rasgo lo que es la cavidad del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que en realidad en sí van a ser lo mismo que en la tomografía. Sin embargo, esta nos puede dar una imagen un poco más clara de las estructuras de los tejidos blandos. Entonces aquí nosotros también podemos observar otra estructura redondeada que vendría a ser en este punto la aorta descendente. También nosotros podemos evaluar por medio de resonancia magnética al corazón de forma aislada. Entonces tenemos igual un eje largo en el cual nosotros vamos a poder observar 4 cámaras cardíacas. Entonces tenemos aquí al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, tenemos también la presencia del tabique interventricular, tenemos al atrio derecho y al atrio izquierdo con su tabique interauricular. Aquí se puede observar una imagen ligeramente hipointensa que correspondería a la válvula mitral, y de este lado también se puede observar una imagen hipointensa que va a ser la válvula tricuspidia.
Tenemos aquí también un corte sagital. Entonces nosotros vamos a poder observar aquí ya al tronco de la aorta con su porción descendente. También tenemos aquí al ventrículo derecho, tenemos la aurícula izquierda y también tenemos la arteria pulmonar que va a partir del ventrículo derecho. Tenemos aquí el eje largo vertical, que igual vamos aquí a evaluar en cambio al corazón en un corte sagital. Y este nos va a permitir evaluar lo que son las paredes anterior e inferior y también el vértice del ventrículo izquierdo. Entonces aquí nosotros podemos observar el vértice del ventrículo izquierdo. Se puede observar una imagen ligeramente hipointensa que vendría a corresponder al miocardio. Tenemos aquí a la cavidad en sí, que vendría a ser la cavidad del ventrículo izquierdo. Podemos observar una imagen ligeramente hipointensa aquí que correspondería a la válvula mitral. Tendríamos aquí también lo que es la aurícula izquierda, en la cual van a desembocar las venas pulmonares. Podemos observar aquí se ven dos. Y más acá arriba podemos observar lo que es ya la arteria pulmonar y encima de ella ya va a estar la aorta. Tenemos también un corte coronal en el cual nosotros, por ejemplo, podemos observar el atrio derecho. Esta podría corresponder a una imagen de una arteria coronaria, que se ve una estructura hiperintensa. También tenemos aquí al ventrículo izquierdo, del cual va a salir la aorta, que podemos observarla aquí con sus principales ramas, su tronco brachiocefálico. Tenemos aquí también la carótida común y se puede observar también ligeramente lo que es la subclavia. Y aquí tenemos la parte principal de la arteria pulmonar. Y aquí finalmente tenemos también lo que es un corte, el eje corto de un corte cardíaco en el cual nosotros podemos visualizar una porción superior e inferior del corazón, perdón, izquierda o derecha del corazón. Y aquí vamos a tener al ventrículo derecho con su tabique, vendría a ser aquí lo que es sí, su tabique interventricular y aquí tendríamos lo que es el ventrículo izquierdo. Ya. También tenemos otro estudio que va a ser la angiografía coronaria, que este va a ser un procedimiento en el cual consiste tomar múltiples imágenes de rayos X tras la introducción de un medio de contraste por medio de las arterias coronarias, que se va a observar de esta forma. Entonces, entonces, como les mencioné, se iba a utilizar un catéter para inyectar un agente de contraste que nos va a permitir visualizar al corazón, las arterias coronarias del corazón. Entonces, esta angiografía coronaria nosotros podemos utilizarla cuando existen síntomas de enfermedad de las arterias coronarias, un dolor de pecho que es inexplicable, un dolor nuevo o intensificado en el pecho. También podemos hablar sobre un defecto cardíaco del nacimiento, resultados anormales en prueba de esfuerzo no invasiva, problemas de vasos sanguíneos o trauma también de tórax y también algún problema de válvulas cardíacas que pueda requerir cirugía. Entonces, más o menos aquí nosotros observamos cómo se van a ir pintando las arterias, por así decirlo, con el medio de contraste que va a reaccionar a la radiografía y en el cual se van a poder observar las arterias coronarias que forman parte del corazón. Ya. También tenemos la angiografía. Aquí vamos a observar más detalladamente lo que son las arterias. Entonces vamos a tener en el punto número 1 que va a partir de la arteria coronaria izquierda, la arteria principal, y vamos a tener que esta se continúa por medio de la arteria descendente anterior izquierda, formando distintas ramas, como puede ser hacia aquí, hacia atrás. Tenemos aquí la primera arteria diagonal, tenemos también aquí lo que es la primera arteria septal. Del otro lado, en cambio, tenemos lo que es la arteria circunfleja, que vendría a ser la otra rama principal de la arteria coronaria izquierda. Y también tenemos la primera marginal. Aquí tenemos las mismas arterias que les mencioné, sin embargo, tenemos una rotación de la cámara, entonces nosotros podemos observar las imágenes de distinta forma. Entonces tenemos igual de aquí la arteria coronaria izquierda con su arteria circunfleja por aquí, y aquí tenemos la otra rama principal que vendría a ser la arteria descendente anterior izquierda.
Aquí tenemos otras estructuras como son la arteria coronaria derecha, que vendría a ser esta de aquí. Tenemos la primera arteria marginal aguda y también tenemos otras como puede ser la arteria ventricular izquierda posterior, que se encuentra en esta zona de aquí, y también la arteria descendente posterior, que va a rodear al corazón en su parte posterior. Aquí podemos observarla de otra forma, entonces esta es la parte derecha, ¿no? Las ramas izquierdas, derechas de las coronarias, como les mencioné, la arteria coronaria derecha y la otra rama principal que va a ser la arteria descendente posterior. Listo, entonces continuamos con la geografía torácica. Está al igual que el anterior método diagnóstico ya descrito por mi compañera, va a ser a través de un medio de contraste que se va a utilizar igual una radiografía para teñir así los vasos sanguíneos, en este caso las arterias. En el caso de la angiografía torácica, podríamos realizarla a nivel de la aorta o también de las arterias pulmonares. Entonces, a nivel de la aorta, las indicaciones para realizar este estudio van a ser tromboembolismo cerebral, politrauma, dilataciones, aneurisma, disecciones o incluso malformaciones vasculares. Las estructuras que vamos a ubicar en esta angiografía de la aorta va a ser principalmente la aorta ascendente aquí, el callado aórtico y la aorta descendente que continuaría hacia abajo con la aorta torácica. En el callado de la aorta vamos a identificar estas estructuras como el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Además del tronco brachiocefálico, se dividirá a su vez en la arteria carótida común derecha y en la arteria subclavia izquierda. Se puede ver mucho mejor en la imagen que les señalé, ya que en la imagen izquierda se va a ver mucho más solo la estructura de la aorta y el callado aórtico y no las ramas como tal. Y en la angiografía pulmonar, aquí igual tenemos algunas indicaciones, como por ejemplo estenosis, cortocircuitos, malformaciones, igual a aneurisma e hipertensión pulmonar. Las estructuras que visualizaremos, esta va a ser una placa frontal y esta una lateral, va a ser el tronco arterial que este va a dividirse en la arteria pulmonar derecha y en la izquierda y a su vez en el tronco anterior y el inferior. Y asimismo vemos en la lateral el tronco arterial pulmonar que se va a dividir en la arteria pulmonar izquierda y en la derecha. Y por último tenemos los métodos de medicina nuclear, que aquí encontramos a la tomografía por emisión de positrones con sus siglas PET. Esta en sí va a estudiar, al igual que el SPECT, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, la actividad metabólica de un tejido en particular. Esto a través de unos radiotrazadores, emisores de positrones, que aquí se va a utilizar una sustancia, un radioisótopo que va a ser el flúor desoxiglucosa F18. Entonces, la imagen en sí va a medir o va a destacar mucho más colorido, donde existe tejidos que utilizan una mayor concentración de glucosa. Y se dice que esta concentración se puede medir y cuando es mayor de 2,5, normalmente indica que se trata de un proceso maligno. Entonces, como vamos a ver en la imagen, normalmente estas técnicas de medicina nuclear necesitan fusionarse con otros métodos antes descritos como la tomografía para con ello darnos una imagen mucho más clara de la anatomía y de dónde se situaría la lesión. En estos dos métodos como ya revisamos la anatomía de la tomografía, por ejemplo, entonces no vamos a hacer énfasis en ello, sino simplemente en aprender a reconocerlos y en las indicaciones. Las indicaciones para realizar una tomografía por emisión de positrones serán tanto para el diagnóstico, estadificación, monitorización y detección o sospecha de algunos casos de recidiva. En diagnóstico, caracterización de nódulos pulmonares solitarios, estadificación de SEA de pulmón primario o linfoma maligno, monitorización de linfoma maligno y en detección en caso de sospecha razonable de recidiva frente a un SEA de pulmón primario o linfoma maligno.
Y aquí tenemos otras imágenes, igual este método, pero en distintos cortes. Aquí sería un corte axial que se va a fusionar con la tomografía, y en aquellos puntos más brillantes sería donde existe una mayor captación de este isótopo, y quiere decir que existe una mayor actividad metabólica en este tejido. Por último, tenemos a la tomografía computarizada por emisión de fotón único, o con sus siglas SPECT. Entonces, las indicaciones para realizar este método pueden realizarse en distintos órganos, pero a nivel del tórax sería principalmente para una perfusión miocárdica, ya sea por una enfermedad coronaria, lesiones coronarias, postinfarto agudo de miocardio, intervenciones terapéuticas, o evaluar la viabilidad miocárdica. En el pulmón, con una sospecha de tromboembolia pulmonar. A nivel de la mama, para el compromiso metastásico que puede existir a través de ella, lesiones no palpables, y en el tejido óseo por un dolor dorsal sin causa o lesiones vertebrales. Entonces, este estudio igual va a medir la actividad metabólica, pero va a ser con una coloración o un pigmento distinto. En el lado izquierdo encontramos unas imágenes bastante borrosas, por así decirlo. Entonces, es por ello que igual este método, al igual que la tomografía por emisión de positrones, va a necesitar fusionarse con otros métodos para darnos una delimitación y la anatomía más acorde. Aquí tenemos unas imágenes que corresponden a un corazón normal, tanto en esfuerzo como en reposo, en cuanto a este estudio. Y vamos a ver la distinta pigmentación que va a tener. Entonces, lo más naranja, por así decirlo, va a ser lo que más tiene una actividad metabólica en relación a la periferia, que va a ser de colores mucho más fríos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a las compañeras, nos han dado un resumen de todos los estudios que con mayor frecuencia se utilizan para la valoración del tórax. Como vemos, la placa simple, o sea, la radiología convencional sigue teniendo una gran importancia en el diagnóstico de patologías pulmonares, torácicas, cardíacas, y lógicamente hay los otros estudios que nos pueden ayudar según lo que nosotros necesitamos a definir el probable diagnóstico de nuestro paciente. Como vemos, también podemos hacer el estudio angiográfico de las coronarias por TC. Este es un estudio más bien de tipo dinámico, el que se hace, donde se ve cómo se van llenando los vasos, obteniendo diferentes cortes, rotando la silueta cardíaca para ver las diferentes arterias coronarias. La angiografía pulmonar es diferente a la tomografía contrastada de tórax. La angiografía es, como dice su nombre, el estudio de arterias, venas. En cambio, la tomografía contrastada de tórax es cuando administramos un medio de contraste por vía endovenosa de tipo yodado, y se va obteniendo las imágenes en búsqueda de alguna masa o alguna caracterización de alguna imagen patológica para definirla como si es parte o es extra del pulmón, o si tiene alguna connotación maligna o benigna. El estudio, sobre todo de las tromboembolias pulmonares, lo vamos a hacer por medio de la angiografía pulmonar, así como nos han demostrado con los ejemplos, pues las varias patologías que podemos diagnosticar. Tanto el SPECT como el PET son estudios que van encaminados a determinar la actividad metabólica de un tejido, ¿sí? Entonces, no es que nosotros vamos a ver con unas imágenes claras como en la tomografía o en el TC, pero no, en cambio nos dan qué tipo de actividad metabólica, a qué zona tenemos mayor actividad, y esto en relación generalmente, como hemos visto, a procesos infiltrantes. Ecografía hoy va teniendo cada vez más relevancia, sobre todo en los niños, en los pacientes pediátricos, para disminuir la exposición a radiaciones ionizantes en el estudio, sobre todo de patologías, pueden ser intersticiales, condensaciones, atelectasias y derrames pleurales. Bueno, entonces muchas gracias a las compañeras. Nos estamos reuniendo el día viernes para los casos. Les vaya muy bien y que se cuiden mucho. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc.